Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y como siempre es un gusto enorme el que nos sigas acompañando a lo largo de todos estos minutos. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a estar trabajando a lo largo de toda esta transmisión. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigas y amigos para que juntos puedan observar esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. Hemos venido trabajando a lo largo de todas estas sesiones lo referente a los poemas. En la sesión anterior vimos e iniciamos el tema de métrica. Hablamos sobre la métrica como una característica fundamental acerca de los poemas. Es importante que en este momento de esta sesión y a lo largo de todas estas, para ver el tema de los poemas, hagamos una recapitularización de todo lo que hemos visto. Es importante que tú puedas ver en la pizarra, tenemos ya un poema pegado. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto, porque es importante que tú puedas retomar esta parte para poder caer a lo que es métrica. Hablamos que los poemas van a tener estrofas y también van a tener versos. Identificamos a los versos como cada uno de los renglones que va a componer cada estrofa. Los poemas pueden componerse de 2, 3, 4, 5 o más estrofas y cada estrofa va a depender del número de versos que contenga. Es importante también recordar que hablamos sobre la rima. ¿Recuerdas la rima? La rima característica es que va a estar en la última palabra de cada verso. Pero también es importante recordar acá que la rima la vamos a encontrar en diferente lugar. Hablamos de que no puedes encontrarla de forma continua, pero también la vas a encontrar en forma salteada. Como este caso. Si tú te das cuenta, el primer verso dice, tiene el leopardo un abrigo. Y su rima la vamos a encontrar en el verso número 4. ¿Recuerdas esta parte cuando vimos de que los versos en cada una de sus rimas va a ser siempre la palabra que va a terminar en las últimas letras rimando con la palabra anterior? En este caso, abrigo con amigo. Y también cuando vemos el verso número 2 y el verso número 3 consecutivamente, tenemos la palabra pardo y la palabra leopardo. Bien, cada una con su rima específica que nos va a permitir entender y comprender los versos. Hablamos de métrica también cuando nos referimos, así como tiene un conteo cada uno de los versos en las estrofas, los versos tienen también su propio conteo. Recuerda que cuando hablamos todo lo referente a lo que es la métrica, nos estamos refiriendo a lo que es el conteo de sílabas que va a tener cada uno de los versos. Bien, es importante en esta parte definir que la métrica va a depender de dos cosas importantes. La primera, que es la rima, y la segunda importante también, que es el ritmo de cada verso con el cual tú vas pronunciando los poemas. La métrica, hablamos de que en cada uno de los conteos que tú vas a realizar dentro de los poemas, es muy importante que tú puedas identificar la división de sílabas de cada palabra. Para ello es referente e importante recordar en este momento los conectores. ¿Recuerdas los conectores? Hablamos sobre un conector muy importante que es la Y. Bien, el conector Y, en un primer momento vimos que cuando se encuentra dentro del verso, la Y va a respetar su sonido. Bien, vamos a ver un ejemplo para que podamos recordar esta parte e iniciar la siguiente parte. El ejemplo es el siguiente, voy a anotarlo
Importante, niños y niñas, que tú este ejemplo, así como los demás, puedas ir anotándolos, clasificándolos, pero sobre todo realizándolos en tus cuadernos, para que así puedas tener esta información en algún momento que tú la necesites. Vamos a iniciar. Dice, o hasta, bien, el penacho, o hasta el penacho tornadizo, bien, y frágil. ¿Recuerdas esta parte cuando hablamos sobre dos reglas importantes? La primera, cuando tenemos lo que son vocales, tú conoces las vocales, que es la vocal A, E, I, O y U. Bien. Cuando tenemos en los ejemplos y en cada uno de los versos consecutivamente en el conteo de sílabas dos vocales juntas, se va a hacer lo que conocemos, o se va a realizar lo que conocemos como diptongo. Bien. Cuando tengamos juntas en el conteo de las sílabas dos vocales juntas, vamos a hacer un diptongo. Es importante también que en el mismo conteo de sílabas tomemos en cuenta dos cosas importantes. La primera, cuando encontremos una Y, y la segunda, cuando encontremos una H. Bien, cualquiera de estas dos letras. Vamos a ver en el ejemplo para poder rectificarlo. Tenemos la primera letra, que es, ¿qué letra es? Es una O, ¿verdad? Pero al momento de contar las sílabas, ¿cómo sería el conteo? ¿La O sería una sílaba? Vamos a ver la siguiente palabra. Hasta. ¿Hasta cuántas sílabas tiene? Pero toma en cuenta también de que atrás de la palabra hasta tenemos una O. Obsérvala muy bien en tu pantalla para que tú lo puedas ir realizando. Ahora, una de las reglas que tienes que recordar, cuando tenemos lo que es una Y y cuando tenemos lo que es una H, estas van a respetar su signo sonoro. Pero una de las características de lo que es la H, esta no va a interferir en el conteo de sílabas. Mucha atención. Si nosotros hacemos esto y lo quitamos, tenemos esta que está acá, es vocal, ¿verdad? Y esta que está acá, también es vocal. Entonces, llegamos a la conclusión de que no va a interferir en el conteo de sílabas. Para ello, vamos a contar de la siguiente forma. Oas, bien. Acá, cuando ya tenemos la primera sílaba, porque es vocal, vocal, se arma diptongo, tenemos la primera. Pero, al momento de realizar el segundo conteo, estamos viendo que A y E también son vocales. Bien. Nuevamente armamos otro diptongo. Muy importante, niños y niñas. En cada verso no hay límite de diptongos. Tú puedes encontrar 2, 3, 4 o hasta 5 diptongos en cada uno de los versos, para que tú puedas tener en cuenta y tomar en cuenta de que no hay número específico de versos, de diptongos en cada verso. Entonces tenemos acá que esta es nuestra segunda sílaba, ¿bien? O tael, ¿bien? Y vamos a continuar. Tenemos penacho. Sencillo, ¿verdad? 3, 4 y 5. Aquí nos damos cuenta que esta es una vocal que termina
O, y la siguiente es consonante, entonces no hay diptongo. Continuamos. Tor, na, di. Hasta ahí me voy a quedar. 6, 7 y 8. ¿Por qué me quedé hasta ahí? Mucha atención. Tenemos esto que está acá, que es una vocal. Y tenemos la siguiente, que es la Y. ¿Bien? Mucha atención, porque esta Y que tenemos acá, ¿bien? Esta Y que tenemos acá, es importante recordar también de que cuando encontremos a la Y dentro del verso y dentro del conteo de sílabas, no al inicio, dentro del conteo de sílabas, la Y va a respetarse su sonido de la letra, ¿bien? Y por lo tanto se va a armar diptongo. Mucha atención. Va a suceder lo mismo que sucedió con él, ¿bien? Por lo tanto, esta se va a hacer una sílaba, ¿bien? Y tenemos la sílaba número 9. Y por último, frágil, 10 y 11. Tú puedes encontrar dentro del conteo de sílabas siempre lo que son ejemplos como y, ¿bien? Otra terminación puede ser y, mucha atención. O también puedes encontrar lo que es o lo que es u, o lo que es a, ¿bien? Siempre tomando en cuenta de que la Y, cuando está dentro del conteo de sílabas, vamos a tomarla referente para hacer y armar el diptongo dentro del mismo verso. Ahora bien, ¿qué va a pasar, niños y niñas, cuando encontremos un verso como el siguiente? Mucha atención. Y todo un coro infantil. ¿Bien? Y todo un coro infantil. Ese es otro verso. Pero, a diferencia del verso anterior, la Y, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra al inicio, ¿verdad? Ya no se va a encontrar dentro del conteo de sílabas, pero dentro del verso, sino que vamos a tenerla al inicio. Y cuando la tenemos al inicio, niños y niñas, la Y se va a contar como una sola sílaba. ¿Bien? Esta Y la vamos a contar como una sola sílaba si inicia el conteo de la métrica de un verso al principio y está ubicada acá, al inicio. Pero si la encontramos entre una sílaba, entre una palabra y otra, se tiene que armar un diptongo. Bien. Ahora, importante lo siguiente. ¿Qué va a pasar si en lugar de tener esta Y al inicio, la tenemos en medio, pero la tenemos junto a una consonante? ¿Bien? Mucha atención. Si aquí dijera, y todo, voy a volver a anotarla, y todo un coro infantil y grande. ¿Bien? Y todo un coro infantil y grande. Estamos viendo y nos estamos dando cuenta que tenemos una Y, pero atrás de la Y tenemos una vocal o consonante.
Es una consonante, ¿verdad? Entonces, acá también en esta parte, la Y se va a contar como sola. ¿Bien? Es importante definir dos cosas importantes. Primero, cuando tenemos la Y dentro del conteo de sílabas entre dos palabras, pero antes tiene una vocal, va a contarse como su sonido sonoro, nada más, pero entra a armar lo que conocemos como diptongo. Si tenemos al inicio del verso o si tenemos una Y entre dos palabras, pero antes de esa palabra hay una consonante, siempre van a ser independientes. Se van a hacer y se van a contar como una sílaba. Ahora bien, cuando tenemos la de arriba, vamos a quedarnos con este ejemplo, y hacemos el conteo de sílabas, va a suceder lo siguiente. Tenemos una, bien, tenemos do, ¿sí? ¿Está bien? Mucha atención, ¿eh? Siempre tenemos, cuando hagamos la métrica y hagamos el conteo de sílabas en los versos, tenemos que tomar en cuenta que al término de una palabra, ver en qué termina, con qué letra termina y con qué letra inicia la siguiente palabra, para saber si en ese momento podemos hacer diptongos o no. En este caso tenemos una O y tenemos una U. ¿Entraría un diptongo? Sí, ¿verdad? Porque son vocales. Rectificamos y tenemos lo siguiente. Todo un, esta sería la 2 y esta sería la 3. ¿Bien? Y todo un coro. 4. ¿Esta sería la 5? Atención nuevamente. Tenemos una O y tenemos una I. Vocales también. Por lo tanto, coro in 5. Bien. Continuamos. Fantil 6 y 7. Muy bien, niños y niñas. Nos estamos dando cuenta que al momento de hacer el conteo de sílabas, como lo estás viendo en tu pantalla, se está rectificando cada una de las sílabas, pero recordando siempre que va a existir la sílaba poética y la sílaba gramatical, como lo vimos en la sesión anterior. ¿Cuántas sílabas poéticas y cuántas sílabas gramaticales tenemos en nuestro verso? Eso siempre va a depender de cuántos diptongos vamos a tener en el mismo verso. Por ello, es importante que siempre cuando tú tengas que hacer en algún trabajo de la escuela, rectificar y subrayar cuántos diptongos tienes dentro del mismo verso, para que así tú puedas hacer tu conteo al final. En este caso tenemos nuestro verso número 3 es igual a 7 sílabas. ¿Bien? Muy bien. Ahora, cuando ya conocemos esta parte de la Y, quiero que retomemos un último ejemplo para dejar bien claro lo que es el conteo de cada una de las sílabas. Dice: mi abismo, bien, mi abismo se llenó, bien, de su mirada. Bien, mi abismo se llenó de su mirada. Ahora, quiero que tú en casa puedas anotar este ejemplo. Anótalo en tu libreta para que hagamos juntos lo que es el conteo de cada una de estas sílabas. Bien, es importante también de que tomes en cuenta la acentuación de cada una de las palabras
de las cuales está inmerso tu verso. ¿Por qué? Otra de las características de los versos, y es a lo que a continuación vamos a tocar, es que cada uno de los versos vamos a tener palabras graves, palabras agudas y palabras esdrújulas. Muy importante en cada una de estas partes, porque una de las características de la métrica en el conteo de sílabas es la palabra final. ¿Bien? Porque va a depender de la palabra final el número de sílabas de cada verso. Si es aguda, tiene un número específico. Si es grave, tiene otro número y otro conteo específico. Si es esdrújula, tiene un conteo específico. Pero eso es lo que vamos a ver a continuación. Antes de iniciar con esa parte, ayúdame a hacer el conteo muy rápido, ya terminaste de copiarlo, en tu libreta de del siguiente verso. Mi, ¿estará bien? No, ¿verdad? Porque tenemos vocal y vocal. Eso ya lo sabemos. ¿Bien? Mi avis. A ver. Nuevamente. Mi avis. ¿Sería así? No, ¿verdad? No se escucha bien. Mia. Exacto, porque esta, que es la vocal, va a ir dentro del diptongo de lo que es la primera letra, que es la vocal también de la primera sílaba. ¿Bien? Miabismo. Bien, tenemos una, tenemos dos y tenemos tres. Siguiente. C, 4. Lleno, 5, 6. Esta es vocal y esta es consonante, así que no hay diptongo. D, 7. Su, 8. Mirada, 9, 10 y 11. Bien, tenemos verso número 1 igual a 11 sílabas. Muy bien. Ahora, cuando ya se tiene esta parte identificada, nos va a permitir dirigirnos y pasar a lo que es la clasificación de últimas palabras dentro de la métrica. Eso nos va a permitir, voy a borrar, nos va a permitir clasificar cada una de los tipos de métrica que vamos a encontrar en los versos. Vamos a iniciar, bien, vamos a iniciar con el siguiente cuadrito, quiero que tú lo hagas en casa. Vamos a tener palabras agudas, bien, vamos a tener palabras graves y vamos a tener palabras esdrújulas. Bien, y cada una de estos tres tipos de palabras vamos a tener lo que es, voy a borrar de este lado, la ubicación de la sílaba tónica, bien, o la tilde, en lo que es la parte antepenúltimo. Bien, antepenúltima. También lo vamos a tener en lo que es la penúltima. Voy a borrar. Penúltima. Y por último, la parte última. Bien. Atención, niños y niñas. Este cuadrito que tenemos acá, que es una tabla de doble entrada que tú ya has trabajado en varias sesiones, puedes realizarla y ubicar como tarea para la siguiente sesión, porque es importante buscar por lo menos 3 o 4 palabras donde las palabras agudas, graves y esdrújulas podamos identificar si se acentúa en la antepenúltima, en la penúltima o en la última. Esa parte de cada una de las palabras ya lo sabes, las ubicas.
es un conocimiento que traemos de grados anteriores. Para ello lo tenemos que reafirmar para conocer la clasificación y nombre de cada uno de los versos con relación a su métrica. Es importante también que tú puedas realizar este cuadrito con ayuda de papá y mamá o buscar con tu maestro diferentes palabras en revistas, en libros, en el diccionario o en internet. Es muy importante ubicar y reafirmar el conocimiento de la ubicación de la sílaba tónica y la tilde en palabras que se acentúan. Te recuerdo, es muy importante poder convivir de forma sana con nuestras personas, amigos, familiares, porque eso nos va a permitir tener una sociedad con valores. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.